Bien, alumnos. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con nuestro tercer tema correspondiente a la semana 3. ¿Sí? Bien. Con respecto al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, quiero solamente hacer recordar. Recuerda que la semana pasada llegamos a hacer la rebelión indígena del siglo XVIII, la primera parte, donde allí habíamos hablado de Juan Santos Atahualpa, cuando se produjo esa rebelión, y te quiero hacer recordar, ¿ya? Recuerda que la rebelión de Juan Santos Atahualpa se produjo en el año 1742 a 1775, ¿sí? Recuerda que Juan Santos Atahualpa posiblemente nos dice que había nacido en el Cusco, ¿ya? Fue un mesías inca, viajó por una parte de Europa y África, ¿sí? Entonces, también te decía con respecto a la causa principal de esta rebelión de Juan Santos Atahualpa. La causa principal es que fue que los españoles comenzaron a hacer explotación contra los indígenas amazónicos, ¿sí? Y recuerda, el lugar donde se produjo la rebelión de Juan Santos Atahualpa se produjo ya en el Gran Pajonal, ya en la selva central, en Junín, ¿ya? ¿Qué grupos étnicos apoyaron a Juan Santos Atahualpa para poder expulsar o retirar a los españoles? Estaban los chipivos, ¿ya? Estaban los chipivos, estaban los conivos, ¿ya? Estaban los machillingas. Bien, entonces, vamos a centrarnos el día de hoy con respecto a la segunda parte, ¿ya? De la segunda parte con respecto a la rebelión indígena del siglo XVIII, la segunda parte. Esta segunda parte tenemos que ver mucho con la rebelión de Túpac Amaru, ¿ya? La rebelión de Túpac Amaru II, ¿sí? Bien, entonces, vamos a continuar. Bien, entonces, en la rebelión indígena del siglo XVIII, como objetivo principal, vamos a ver cuáles fueron las causas y procesos de la rebelión de Túpac Amaru II. Luego, vamos a identificar cuáles fueron las causas de esta rebelión, ¿sí? Bien, antes de ellos, te quiero decir lo siguiente, escúchame bien, y esto tiene que ver mucho con la causa de la rebelión de Túpac Amaru II. Te quiero hacer un hincapié en esta parte, escúchame bien, mira, con las investigaciones que se han hecho con respecto a la rebelión de Túpac Amaru II, vamos a ver que Túpac Amaru II, él nació en un pueblo llamado Surimana, allí nació, en el año 1741, ¿ya? En el año 1741 nació Túpac Amaru II. Y recuerda que su verdadero nombre de Túpac Amaru fue José Gabriel Condorcanqui. Sus padres fueron los Uracas mestizos, ¿sí? Bien, ahora, vamos a ver también con respecto a la recopilación que se ha hecho sobre Túpac Amaru, vamos a ver que Túpac Amaru, ya Túpac Amaru II, por ejemplo, nos dice que fue un curaca de Surimana, fue curaca de Tungazuca, fue curaca de Pampamarca, ¿sí? Vuelvo a repetir, para que tomes nota de lo que te estoy explicando. Túpac Amaru fue curaca de Surimana, de Tungazuca y de Pampamarca. Bien, entonces, quiero hacer una nota de observación aquí. Mira, esta rebelión de Túpac Amaru se produjo en los años 1780 a 1782. Disculpe. Bien, entonces, te vuelvo a repetir ya. Te decía que la rebelión de Túpac Amaru II se produjo en los años 1780 a 1782. Bien, ahora, hay una cosa más que te tengo que considerar aquí. Te decía que Túpac Amaru, por ejemplo, fue un arriero, se dedicó a una actividad comercial, ¿ya? Esa actividad comercial él lo inicia en el pueblo de Tinta, luego se desplaza por el Cusco, luego se desplaza por Lima,
luego se desplaza por Potosí y llega hasta Buenos Aires. Hasta ahí llega realizando el tipo de comercio. Ahora, ¿qué productos él llegaba a comercializar? Por ejemplo, se dedicaba al comercio del azúcar, ¿ya? De tocuyos y también de azogue, azogue. Son tres productos que él se dedicaba a comercializar. Entonces, Túpac Amaru, como les decía a ustedes, fue un arriero. Tenía aproximadamente 350 mulas. Este hombre se dedicaba a comercializar esos productos que yo acabo de mencionar, se iba a distintos lugares para poder, ¿no?, ofrecer esos productos, ¿ya? Y te repito, él iba, por ejemplo, al Cusco, iba a Potosí, iba a Lima, ¿ya? Entonces, así eran los lugares donde él, ¿no?, llegaba para vender esos tipos de productos. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, vamos a ver con respecto a una de las causas principales de esta rebelión, ¿ya? Vamos a ver de que en realidad los españoles cometían abuso contra los indígenas. Entonces, el primero en salvar, ¿no?, la integridad física de los indígenas fue Túpac Amaru, más conocido como José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? Bien, entonces, ahora, aquí, por ejemplo, usted ve al representante de la rebelión indígena del siglo XVIII, llamado Túpac Amaru, ¿no?, que su verdadero nombre se llamó José Gabriel Condorcanqui. Bien, entonces, Túpac Amaru fue un hombre, ¿ya?, que en realidad él llegó a formalizar, ¿no?, su familia con Micaela Bastida. Recuerda que Micaela Bastida fue su esposa. Y gracias a esa relación, ¿no?, que obtuvo Túpac Amaru con Micaela Bastida, él llegó a obtener 3 hijos. Sus hijos fueron Mariano, Fernando y también Hipólito. Son 3 hijos. Bien, chicos, disculpe que hubo una falla técnica, ¿ya? Bien, entonces les decía a ustedes con respecto a una de las causas principales acerca de esta rebelión de Túpac Amaru, ¿ya? Entonces, en realidad, con respecto a esta rebelión, tantos grupos españoles contra los indígenas se llegaron a enfrentar, ¿ya? Pero para ello vamos a ver que a continuación hubo 2 fases, la fase quechua y la fase aymara, ¿ya? Bien, entonces, le decía a ustedes con respecto a lo de Túpac Amaru, ¿ya? Túpac Amaru. Miren, con respecto al proceso, le hago recordar nuevamente, le decía a ustedes que Túpac Amaru fue un personaje muy, muy noble, ¿no? Cacique, ¿no? Pero era un gran propietario, un gran comercial, inclusive en la historia nos indica que Túpac Amaru era un gran dueño de mina, imagínate, ¿no? Era un hombre que económicamente estaba muy bien, tenía las buenas posibilidades, pero a pesar de todo, este hombre se encargó más que todo, se encargó de salvar, ¿no?, la integridad física de los indígenas en aquella época, ¿no? En aquella época. Bien, ahora, entonces, en realidad, vamos a ver que la ruta que él cubría, como yo le decía a ustedes, para poder comercializar esos productos, él empezó del mismo pueblo de Tinta, ¿no? Iba al Cusco, luego al Alto Perú, o sea, a Puno, ¿no? Bien, entonces, en realidad vamos a ver que durante esta rebelión hubo una serie de dificultades, abusos por parte de los mismos corregidores, ¿no? Bien, hasta que, ojo, hasta que llegó al extremo de que los españoles comenzaron a incendiar unos obrajes que existían en aquella época, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Bien, chicos, la fase quechua. A ver, la fase quechua. Bien. Mira, la fase quechua se inicia por la muerte y asesinato de Antonio de Arriaga. Recuerda que Antonio de Arriaga era un corregidor, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en realidad aquí se dio la abolición de la esclavitud. Esclavitud. Bien, entonces, vamos a ver que en esta fase quechua, el ejército de Túpac Amaru estaba bien organizado, ¿ya? Bien organizado. Entonces, luego vamos a ver de que
el ejército de Tupac Amaru llegó a ganar, ¿ya? Ganó, entonces, vamos a ver que ese lugar, esa victoria, se produjo en Sangarará, ¿ya? Allí se produjo el primer triunfo del ejército de Tupac Amaru. Bien, ahora, les comento algo a ustedes. En realidad, con respecto a esta fase quechua, ¿qué cosa hace el ejército de Tupac Amaru? El ejército de Tupac Amaru prácticamente había cercado todo el Cusco, ¿ya? Para que no sigan ingresando más españoles. Pero a pesar de todo, a pesar que el ejército de Tupac Amaru estaba bien organizado, podemos decir que lamentablemente allí el ejército de Tupac Amaru tuvo una gran derrota. ¿Ya? Bien, ahora, en el año 1781 lo van a ejecutar a Tupac Amaru, ¿ya? Lo van a ejecutar. ¿Ya? Bien, entonces, miren, bueno, ustedes saben que su primera derrota de Tupac Amaru también fue en un lugar llamado Checacupe. Ahí fue su primera derrota de Tupac Amaru. Y luego lo van a ejecutar en plena Plaza de Armas del Cusco. En esa Plaza de Armas del Cusco va a ser ejecutado Tupac Amaru, ¿ya? En el año 1781. Esa Plaza de Armas del Cusco se llamó Huacaipata. Huacaipata, ¿sí? Huacaipata se llegó a denominar esa Plaza de Armas en aquella época. Bien, ahora, entonces, quiero compartir con ustedes cómo hicieron con Tupac Amaru en aquella época. Miren, les comento a ustedes. Como ustedes pueden observar, aquí ven la caída de Tupac Amaru. Todo lo que ustedes ven alrededor eran grupos no españoles. ¿Sí? Bien, entonces, acá, mira lo que ocurre. O lo que ocurrió en la época de Tupac Amaru. Mira, como les decía a ustedes, que Tupac Amaru fue capturado y ejecutado en la plaza de armas del Cusco llamada Huacaipata. Entonces, cuando lo quisieron descuartizar a Tupac Amaru, estaban ahí los españoles con 4 caballos. ¿Ya? Entonces, aquí enseguida les voy a explicar con detalles acerca de cómo lo llegan a descuartizar a Tupac Amaru. ¿Ya? Bien, miren, lo que sí le digo yo a ustedes es lo siguiente. Mira, aquí le quiero decir lo siguiente. Cuando a Tupac Amaru lo llevan en la Plaza Mayor del Cusco, ¿ya? En pleno centro de esta plaza de armas, allí van a presenciar la familia de Tupac Amaru. Estaban sus hijos de Tupac Amaru, ¿no? Estaba Mariano, estaba Fernando, estaba Hipólito, estaba Micaela Bastida, estaban los primos hermanos de Tupac Amaru. Estaban presenciando ahí qué es lo que iban a hacer con Tupac Amaru. Entonces, mira lo que ocurre. Una vez que Tupac Amaru estaba en pleno centro, estaba tendido allí en la Plaza Mayor de Huacaipata, o sea, en el Cusco, los españoles trajeron 4 caballos. Para cada extremidad iban a colocar un caballo, lo colocaron. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando colocaron los 4 caballos, Tupac Amaru estaba que gritaba de dolor, pero un dolor, pero qué horrible, y era penoso, ¿no? Al observar todas las acciones que hacían los españoles contra Tupac Amaru. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, había un personaje español llamado Areche. Areche da la orden y le dice al ejército español que detengan y lleguen a desamarrar a los 4 caballos. Los 4 caballos fueron ubicados a un lado. Entonces, ¿qué ocurre? Dio la orden para que lo lleguen a descuartizar, a Tupac Amaru. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con el jefe del ejército español? Dio la orden que la familia de Tupac Amaru, ¿no? Que le arranquen la lengua a cada uno de ellos. ¿Ya? Le comenzaron a arrancar la lengua a Micaela Bastida, a sus 3 hijos de Tupac Amaru, ya, con la finalidad que no griten de dolor lo que iban a hacer con Tupac Amaru en verdad. Esa fue la acción que tomaron los españoles, lo llegaron a arrancar, ¿no? La lengua a cada uno, a Micaela Bastida y a sus 3 hijos, para que no griten de dolor. Entonces, luego, una vez que arrancan la lengua a cada uno de ellos, los miembros de la familia de Tupac Amaru, en pleno centro de la Plaza Mayor del Cusco, lo llegan ellos a descuartizar, lo descuartizan a Tupac Amaru. ¿Sí? Bien, entonces, cuando Tupac Amaru es descuartizado, ¿qué pasó, por ejemplo, con el ejército español? La cabeza de Tupac Amaru lo pateaban como si fuera que era un balón. Fue una burla que hicieron los españoles ante nosotros, ¿verdad?
¿Qué hicieron los españoles? ¿Qué hizo el ejército español? ¿No? La cabeza de Túpac Amaru lo colgó sobre las ramas de un árbol que se ubicaba en plena plaza de armas del Cusco. Ya, entonces, la cabeza de Túpac Amaru significaba, ¿no?, el triunfo de los españoles. Así hicieron los españoles contra Túpac Amaru. Bien, entonces, pasamos ahora a la fase aymara. La fase aymara. Bien. Recuerda que la fase aymara se produjo en el Alto Perú. ¿Dónde queda el Alto Perú? El Alto Perú queda ubicado en Puno, en Puno. ¿Quiénes participaron aquí en esta fase contra los españoles? Fue el primo hermano Diego Cristóbal Túpac Amaru. Así se llamó el primo hermano de Túpac Amaru. Vuelvo a repetir, Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Ya? Ahora, estaba también el otro primo de Túpac Amaru, se llamó Túpac Katari. Los dos prácticamente participaron, estaban prácticamente tan enojados de los españoles que habían hecho con Túpac Amaru en descuartizarlo, ¿verdad? Entonces, Diego Cristóbal, Túpac Amaru y Túpac Amaru, ¿ya? Y Túpac Katari, los dos se unieron, ¿ya? Se unieron para enfrentarse contra los españoles. ¿Y saben qué hicieron estos dos primos de Túpac Amaru? Cercaron Puno, ¿ya? Pero en realidad podemos decir que hasta allí, a pesar de que estos dos primos de Túpac Amaru habían cercado Puno, ¿ya? Fue una derrota para Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿sí? Bien, y enseguida vamos a ver que ya empezó con fuerza el enfrentamiento, ¿no? Conseguir más hombres para poderlo vencer y derrotar a los españoles. Entonces, hasta ahí vamos a ver, en verdad, vamos a ver que lo llegan a derrotar, ahí sí lo derrotan a los españoles. Y ahí se logra recién el triunfo de Diego Cristóbal Túpac Amaru. Es por eso que en esta segunda fase, llamada la fase aymara, allí sí hubo una buena organización. El ejército fue muy bien, estuvo muy organizado, a pesar que esos dos primos, hermanos de Túpac Amaru, habían cercado todo Puno. Los españoles empiezan nuevamente, ¿no?, a derrotarlo a esos dos primos. Pero después, Diego Cristóbal se consigue más hombres, ¿ya? Y organizar bien, lo llegan a derrotar a los españoles. Por eso es que ahí se logra el primer triunfo de Diego Cristóbal Túpac Amaru. O sea, en otras palabras, ¿qué pasó en la fase quechua? En la fase quechua lo llegaron a ejecutar a Túpac Amaru II. ¿Y qué pasó en la fase aymara? Aquí los dos primos hermanos de Túpac Amaru lo llegaron a derrotar. ¿A quién? Llegaron a derrotar a los españoles. ¿Sí? Españoles. Bien, entonces, continuamos. Y chicos, disculpe que hubo un inconveniente allá. Entonces le decía a ustedes que la consecuencia principal acerca de esta rebelión, le decía a ustedes que se reemplazaron, ¿ya? Se decía que se reemplazaron los desprestigiados corregimientos y se establecieron las intendencias, ¿no? Se crea, por ejemplo, audiencia en el Cusco, se suprime temporalmente la mitad, ¿no? Se produce la abolición de los repartos mercantiles. En verdad, hemos llegado a la parte con respecto a la rebelión, ¿no?, de Túpac Amaru. Bien, ahora, cálculos y resultados. Una de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II fue la creación entre 1782 y 1776 de las aduanas, los corregimientos, las cajas reales, la intendencia, los cabildos. Entonces, la respuesta es las intendencias, ¿ya? Las intendencias. Entonces, la 1, ¿ya?, es la de heredero, intendencias. No es una consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Ya? Entonces, ahí, entonces la respuesta es la B, la creación de los corregimientos, ¿ya? La 2 es la creación de los corregimientos. 3. ¿Qué virrey gobernaba cuando se dio la rebelión de Túpac Amaru? ¿Ya? Fue Agustín Jáuregui. Agustín Jáuregui.
¿Ya? La respuesta de la 3 es la A. La A. Bien, la fase quechua de la rebelión se inicia, ¿ya? Se inicia, ¿ya? Con, ¿no?, la muerte de Corregidor Arriaga en Tungazuca a mano de la élite rebelde. Entonces, la respuesta es la 4, la B, la muerte del corregidor Antonio Arriaga. En la batalla de Checacupe y Combapata fue derrotado, ¿ya? Fue derrotado Tupac Amaru II, ¿ya? La 5 es la C, Tupac Amaru II. Bien, Tupac Amaru II fue un noble cacique que tenía un negocio de, a ver, dice ahí, arriero, pescador, agricultor, ganadero, ninguna de anteriores, ¿ya? Fue arriero, recuerda que arriero, ¿no? Se refiere, ¿no?, de transporte de mercancías. Por ejemplo, decía usted, llevaba tocuyo, azogue, llevaba azúcar a diferentes, ¿no?, partes, ¿no?, del Perú. Bien, nos vamos ahora a conclusiones. A ver, chicos, para llegar a la parte de conclusión, te quiero manifestar lo siguiente. La rebelión de Tupac Amaru, como te decía, se produjo en el año 1780, 1782. ¿Cuál fue su profesión que tenía Tupac Amaru? Fue un arriero, ¿ya? Se dedicó a la actividad comercial. Esta actividad comercial partió desde Tinta, de ahí se iba al Cusco, de ahí se iba a lo que era Potosí, luego llega hasta Buenos Aires. ¿Y qué productos llegaba a comercializar él? Él llegaba a comercializar azúcar, llegaba a comercializar azogue y tocuyo. Bien, entonces, para ello, vamos a ver que la fase quechua, ahí se inicia, ¿no?, cuando lo llegan a asesinar o es ejecutado, ¿no?, a un gran corregidor llamado Antonio de Areche, ¿ya? Ya, bien, entonces, ahora, eso fue la situación. Y también podemos decir que Antonio de Arriaga también con él se inicia, ¿no?, la fase quechua. Ahora, también quiero decirle a ustedes, ¿ya?, que Tupac Amaru, ¿no?, fue ejecutado en plena plaza de armas de Huacaipata, ¿ya? Huacaipata. Bien, entonces, luego tenemos la fase Aymara, que se lleva a cabo en el Alto Perú. Recuerda que el Alto Perú se ubica en Puno, ahí se ubica. Ahora, ¿quiénes se enfrentaron contra los españoles? Los dos primos hermanos de Tupac Amaru. Estaba Diego Cristóbal Tupac Amaru y Tupac Katari, ¿sí? Al final, en esa fase Aymara, vamos a ver que había el jefe de los Aymaras, podemos decir que refuerza a los primos de Tupac Amaru para poderlo vencer, ¿no?, al ejército español. Bien, hasta ahí hemos concluido con respecto a lo que es conclusión.